Bueno, lo que viene ahora es una cosa muy importante, ¿no, Susana? ¿Qué? Es una cosa muy importante. Muy importante. Estamos pasando un día estupendo, muy intenso, con muchas cosas que han ocurrido. Y lo que veníamos a decir es una cosa muy sencilla. Hace casi un año, a Susana y a mí nos tocó presentar el 7º Encuentro Internacional de Comunidades de Aprendizaje, que fue en Madrid. Y lo hicimos pues, de una manera un tanto diferente a lo que se venía haciendo en los anteriores encuentros. Salimos al estrado del lugar donde se celebraba, en Madrid, y no dijimos nada, echamos un vídeo y empezamos a hablar. Y es exactamente lo que puede ocurrir ahora, lo que va a ocurrir ahora aquí, más o menos. ¿Tú, Susana, sabes dónde va a ser el próximo encuentro? No. ¿Tú sabes? Yo tampoco. Así que vamos a darle al play. Lo que antes de empezar le queremos decir a quien haya cogido el relevo o vaya a cogerlo, que ha sido un año intenso de mucho trabajo, pero la verdad que ha habido mucha ilusión, un grupo de trabajo muy potente, muy numeroso y bueno, pues que al final también Navarra ha crecido a lo largo de este año de trabajo. Entonces, bueno, les animamos también a disfrutar de esa intensidad que van a vivir. Susana no quería decir nada, pero al final siempre se anima y dice cosas muy interesantes también. Bueno, entonces le damos a aquí. ¿Es el nombre real del protagonista? No sé. ¿O es un mote? Buenas tardes. Como asesora técnico-docente del Servicio de Inclusión Educativa y Convivencia de Castilla-La Mancha, tengo el placer de compartir este momento tan especial con todos vosotros
y presentar a Cuenca como la ciudad que acogerá la realización de la siguiente edición de este encuentro. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes agradece a CREA la confianza depositada en nuestra comunidad para organizar el 9º Encuentro Internacional de Comunidades de Aprendizaje de 2020. Es para nosotros un honor acoger un encuentro de estas características que tanto aporta a nuestra formación como docentes y voluntariado, a la vez que nos ayuda a difundir el proyecto Comunidades de Aprendizaje en nuestra comunidad autónoma. Me gustaría transmitir, en primer lugar, los saludos de nuestra consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, a quien hemos podido ver en el vídeo en una visita reciente a una de nuestras comunidades de aprendizaje, el Colegio Miguel Hernández de la Rora, acompañada de la directora general de Inclusión Educativa y Programas, María Marchante. Nuestro viceconsejero de Educación, Amador Pastor, así como nuestra jefa de servicio, Ana Isabel Martín, también se unen a este saludo. Todos ellos os envían la invitación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha para participar en el 9º Encuentro Internacional de Comunidades de Aprendizaje que el próximo año se celebrará en Cuenca. Esta invitación estaría incompleta si no incluyese a los principales protagonistas que día a día trabajan para ofrecer a su comunidad una respuesta educativa inclusiva que favorezca al máximo el desarrollo de las potencialidades de su alumnado. Me estoy refiriendo, cómo no, a las 14 comunidades de aprendizaje de Castilla-La Mancha, que son el orgullo de nuestra consejería y un modelo a seguir para el resto de nuestros centros. Asimismo, es importante resaltar tanto el apoyo de CREA como el trabajo que realiza la Subred Universitaria de Comunidades de Aprendizaje de Castilla-La Mancha, SUCA Castilla-La Mancha. Sin ellos, no podríamos responder con las debidas garantías a las necesidades de formación de nuestros centros. Al igual que el resto de España, Castilla-La Mancha tiene la fortuna de contar con un gran patrimonio cultural. Cualquiera de las ciudades castellano-manchegas habría sido una buena opción como sede del próximo encuentro, pero solo una podía ser la elegida. La ciudad de Cuenca, ciudad histórica, no dejará indiferente a todos aquellos, que espero que seáis todos, que decidan compartir su fin de semana con nosotros en la próxima edición del encuentro. A su patrimonio histórico hay que añadirle el enclave natural en el que se encuentra ubicada, por lo que, además de compartir experiencias que contribuyan a nuestra formación profesional, será una buena ocasión para disfrutar de las diferentes alternativas culturales y de ocio que ofrecen la ciudad y su entorno. El inicio de Castilla-La Mancha en el proyecto Comunidades de Aprendizaje tuvo lugar en el año 2006 a iniciativa de la propia Administración. Desde entonces, diferentes centros se han ido sumando al proyecto hasta configurar la red de centros Comunidades de Aprendizaje de Castilla-La Mancha, actualmente compuesta por el CEIP Sección de Educación Secundaria y Aula de Adultos La Paz de Albacete, el CEIP Sección de Educación Secundaria Aula de Adultos Entre Culturas de Jim, el CEIP Miguel Hernández de la Rora, los CEIP Cervantes, Doctor Limón y Menéndez Pelayo de Puerto Llano, los CEIP Cristóbal Colón y Pío XII de Ciudad Real, el CEIP San Antonio de Tomelloso, el CEIP Nuestra Señora de los Ángeles de Pedro Muñoz, el CEIP San Juan de Ávila de Castellar de Santiago, el CEIP Federico Muelas de Cuenca, el CEIP San Francisco de Navalmorales y el CEIP San Lucas y María de Toledo. Nuestra consejería reconoce el encomiable trabajo que realizan nuestras comunidades de aprendizaje. No en vano ha aumentado la cobertura mediática realizada en nuestro último encuentro regional, así como las visitas a centros y el reconocimiento público de su trabajo, premiando por su gran labor educativa en el Día de la Enseñanza 2019 al CEIP San Juan de Ávila y a la AFA del CEIP Miguel Hernández. Me acompaña en esta presentación, como no podía ser de otro modo, una representación conquense de las comunidades de aprendizaje. Mercedes Ávila, perteneciente a SUCA Castilla-La Mancha, Pilar Viadel, docente de CEIP Federico Muelas, y Alba Salceda, presidente del AMPA de este colegio. El hecho de que estemos nosotras cuatro aquí no es casual, aunque esté hablando solo yo. Consideramos imprescindible visibilizar la importancia del trabajo en equipo de todos los pilares del proyecto: administración, comunidades de aprendizaje, tanto el profesorado como las familias, y SUCA Castilla-La Mancha. Trabajando conjuntamente en la misma dirección, podremos construir un proyecto de futuro en beneficio del alumnado de nuestra comunidad. Como todos sabéis, el camino no es fácil y a veces surgen dificultades que nos pueden desanimar. Pero si hacemos balance en la evolución de nuestras comunidades, el resultado siempre es positivo.
En Castilla-La Mancha tenemos la fortuna de contar con dirigentes que creen en el proyecto y reconocen el arduo trabajo de las diferentes comunidades por mantener vivo el proyecto y evolucionar en su nivel de consolidación. Por ello, nuestra comunidad autónoma acoge con los brazos abiertos la celebración de la próxima edición de este encuentro en Cuenca y reitero la invitación de nuestra consejera para que participéis en ella. Castilla-La Mancha os espera, Cuenca os espera y la red de comunidades de aprendizaje de Castilla-La Mancha os espera. Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Empezamos con la última sesión, daremos la palabra a Arkaitz, pero antes de terminar queremos aprovechar José Ignacio y yo esta ocasión para dar las gracias, porque hemos dado el paso, el siguiente encuentro será en Cuenca y tendrán mucho trabajo por delante, pero nosotros también hemos trabajado muchísimo. Y todo eso no podía haber sido posible sin Comunicas, sin todos los centros que pertenecen a Comunicas, a todos los miembros y a todos los voluntarios que han trabajado muchísimo todo este curso. Mila esker, Comunicas osatzen duzuen bolondrez guztioi eta lanean aritu zareten guztioi. Zue gabe, hau gaur ez zen posible izango. Mila esker. Damos las gracias también a CERMIN y a EUNATE que han permitido que las ponencias aquí en estas salas hayan discurrido sin ningún problema y que haya ido todo estupendamente, porque no es nada fácil organizar todo este casi alarde técnico para que todo esté muy bien. Así que, de verdad, muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a la Universidad Pública que lo ha puesto todo a nuestro favor para que este evento en el que habíamos puesto tanta ilusión y tantas ganas se pudiera llevar a cabo como se ha llevado a cabo. Así que muchísimas gracias a todos ellos también. Queda poco ya para acabar este día intenso, ilusionante, motivador, lluvioso también. Y lo vamos a hacer presentando a quien va a cerrar este octavo encuentro de comunidades de aprendizaje de Pamplona. Arkaitz Zubiri es profesor de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la Universidad del País Vasco en Donosti. Su ámbito docente es la formación inicial del profesorado y participa habitualmente en tertulias pedagógicas dialógicas que se organizan en el País Vasco. Asimismo, es colaborador habitual del periódico Caiera y del diario Feminista, que se ocupa de analizar la actualidad desde una perspectiva feminista. Bai, hori da, gutxi falta zaigu, ilusioz beteriko egun motibatzaile honi bukaera emateko. Eta ikaskomunitateen 8. nazioarteko topaketa honi itxiera emango diogu azken kidea aurkeztuz egingo dugu. Arkaitz Zubiri. Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultateko irakaslea da Donostian. Irakasleen hasierako prestakuntza da bere ohiko lan esparrua, eta Euskal Herrian antolatzen diren solasaldi pedagogiko dialogikoen parte hartzen du. Halaber, Caiera egunkariaren eta diario feministaren ohiko kolaboratzailea da. Ikuspegi feminista batetik gaurkotasuna aztertzeaz arduratzen dena. Son 3 los ámbitos en los que se centran sus líneas de investigación. Por una parte, las trayectorias educativas, la formación del profesorado y el aprendizaje de lenguas. Por otra parte, investiga las dinámicas sociales que facilitan el surgimiento de fenómenos culturales en sectores sociales desfavorecidos. También
Se ha dedicado a investigar el sexting desde el ámbito de las relaciones afectivo-sexuales. Su conferencia de hoy tiene un título sugerente, pero sobre todo necesario y de una innegable vigencia: nuevas masculinidades alternativas imprescindibles para mejorar la educación y la sociedad. 3 esparrutan oinarritzen dira bere ikerketa ildoak. Batetik, hezkuntza ibilbideak, irakasleen prestakuntza eta hizkuntzen ikaskuntza. Bestetik, gizarte sektore ahuletan kultura fenomenoak sortzea errazten duten gizarte dinamikak ikertzen ditu. Honetaz gain, harreman afektibo-sexualen esparruko sextina ere ikertzen aritu da. Gaurko hitzaldiak izenburu iradokitzailea du, baina batez ere beharrezkoa eta indar handikoa. Maskulinotasun alternatibo berriak, hezkuntza eta gizartea hobetzeko ezinbestekoak direnak. Las comunidades de aprendizaje no solo saben qué han de hacer para mejorar el aprendizaje de los niños y las niñas, sino que también conocen qué hacer para mejorar la convivencia, por difícil que sea. La mirada que nos propone hoy Arkaitz Zubiri es la mirada de la ciencia. Nos ofrecerá mucho sobre qué pensar, porque la mejora de la convivencia pasa por recuperar el lenguaje del deseo en nuestras relaciones y por dotar de atractivo a personas que hacen grandes a personas. Ikaskomunitateek ondo dakite zer egin aurren ikaskuntza hobetzeko eta bizikidetza hobetzeko. Askotan hau erraza izan ezarren. Arkaitz Zubirik gaur proposatzen digun begirada zientziaren begirada da. Asko eskainiko digu eta hausnarketara ere eramango gaitu. Bizikidetzaren hobekuntza, gure harremanetan desioaren hizkuntza berreskuratzean eta pertsona handiak egiten dituzten pertsonak erakargarri bihurtzean bai datza. Arkaitz, nahi duzunean. Bueno, kaixo, eskerrik asko, arratsaldeon, buenas tardes. Lehenengo eta behin eskerrak eman aizkizuet, hau guztia antolatu duzuelako, egun oso polita izan da, oso aberasgarria, eta, ez dakit, olako gauza bate antolatzeak, meritu handia dauka, eta lehenengo eta behin eskerrak eman aizkizuet, baita gonbidatzeatik hitz egitea. Decía en euskera que quería dar gracias por la invitación y también felicitarles por organizar un día tan interesante, un día que es una posibilidad para dar un paso más en las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que es especialmente interesante porque está enmarcado en un proyecto, el proyecto de comunidades de aprendizaje, que tiene unas características que son difíciles de encontrar. La gente que trabajamos en la docencia, sabemos que, no sé, si nos viene una persona a decir que, que el mundo, nuestro planeta Tierra es plano, pues igual nos reiremos, igual, no sé, nos puede hacer gracia, no nos convencerá, pero cuando nos viene alguien a decir que a un estudiante hay que enseñarle en su estilo de aprendizaje, o cuando alguien nos dice que las agrupaciones por nivel son algo bueno, pues hay gente que le entran dudas, incluso a profesorado universitario, que antes se ha mencionado, ¿no? Alguien preguntaba sobre la formación inicial, ¿no? Y incluso al profesorado universitario le entra a veces la venada terraplanista y cuenta cosas que no tienen ninguna evidencia científica. El proyecto de comunidades de aprendizaje es especial también porque eso no ocurre, porque está basado en evidencias, en cosas que funcionan, está muy unido a la investigación aplicada. No es conocimiento que no podemos aplicar, es conocimiento que podemos aplicar en el día a día. Y eso es algo que hace este proyecto muy, muy especial y muy, muy interesante para aplicarlo en nuestras escuelas, ¿no? Yo creo que tenemos que tener claro que la educación basada en evidencias es lo que le va a dar fuerza a nuestro proyecto. Me acuerdo que hace ya bastantes años, yo esto lo he leído a posteriori, pero en 1990 había un politólogo estadounidense que tenía fama mundial, era Francis Fukuyama, no sé si os suena.
Este hombre que yo creo que tendría que aparecer en Wikipedia, en Wishful Thinking, pero bueno, el caso es que Fukuyama clamó a los cuatro vientos que la historia se había acabado. Decía que era el fin de la historia. Y bueno, mira, aquí estamos 30 años después, viviendo una época que, bueno, que pasará a la historia. Pero todavía es pronto para decir por qué pasará la historia. Y bueno, tenemos mucho que decir en ello, ¿no? Es un tiempo históricamente especial en el que están emergiendo discursos machistas, racistas, tal vez más veladamente, pero también discursos clasistas. Y bueno, tenemos que ser conscientes de que dependiendo de lo que hagamos o dejemos de hacer, pues marcaremos el curso de la historia. Y tenemos suerte la gente que trabajamos en la docencia porque cada día pisamos un terreno en el que podemos incidir decisivamente. Es una oportunidad que tenemos cada día. Tal vez no cambiaremos el mundo, pero sí que podemos cambiar a la gente que cambiará el mundo, y eso es algo muy grande. Esta mujer es Bell Hooks. Así con minúscula, ella lo decidió así, con minúscula. Es una feminista muy prestigiosa, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. A menudo le preguntan cómo consiguió convertirse en una figura intelectual tan reconocida. Ella, que viene de una familia pues, muy humilde, sin estudios, que sufría la segregación. Le preguntan al fin y al cabo qué fue lo que le cambió la vida. Y Bell Hooks siempre responde lo mismo. Responde que lo que le cambió la vida fue la escuela. Responde que fue la escuela donde aprendió a ser lectora, donde aprendió el pensamiento crítico. Bell Hooks cita a menudo a Paulo Freire. Ambos, Bell Hooks y Paulo Freire, defienden que la educación es un acto de amor. Me imagino que habrá quien diga que a ver qué tiene que ver el amor con esto de la educación, ¿no? Bueno, en 2013 tuve la suerte de oír a Lydia Puigvert en un panel, en un congreso. Se llama CIMIE, no sé si lo conocéis. Si no lo habéis probado, yo creo que lo deberíais probar porque es muy interesante. Bueno, pues en 2013, en ese panel, Lydia Puigvert defendió que el amor es transformador, que es sinónimo de libertad. Y justo en 2013 me acuerdo que, bueno, para mí fue una buena noticia estar en ese panel oyendo a Lydia Puigvert, porque justo en ese año pues ya había oído a mucha gente hablar contra el amor. En nuestras sociedades hay muchos términos que están en disputa. Estar en disputa, bueno, significa que lo que está en disputa es qué significan, y dependiendo de qué significa cada término, pues va a tener una repercusión diferente, ¿no?, en la sociedad. Hoy en día el amor es uno de estos términos en disputa. Hay quien lo entiende como algo perjudicial, algo que deberíamos apartar de nuestras vidas. Pero claro, eso quiere decir que están definiendo el amor como algo que lleva características negativas, ¿no? Bell Hooks, Paulo Freire, Jesús Gómez Pato, se oponen totalmente a esta perspectiva que define el amor con características negativas. Por ejemplo, Bell Hooks habla del amor, dice que es algo que hace la vida mejor. Y dice que es un concepto que está compuesto de varios elementos. Pues, por ejemplo, cuidados, afectividad, reconocimiento, respeto, compromiso, confianza, honestidad, comunicación abierta. Sí, igual esto de afectividad, yo creo que podríamos entenderlo con lo que dicen Freire y Jesús Gómez, lo que llaman pasión, ¿sí? Bueno, pues mariposas en la tripa, para entendernos, ¿sí? Bueno, dice Bell Hooks que el amor se entiende mucho mejor cuando se entiende que el amor es un verbo, ¿sí?, algo que se hace y que por tanto se puede elegir.
O sea, no es un impulso irrefrenable. El amor se construye. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está en disputa? Claro, si elegimos dejar el amor de lado, hay personas que están defendiendo eso, ¿no? Vamos a dejar el amor de lado, vamos a descentrarlo. Sí, entonces, todo esto que hemos dicho de cuidados, afectividad, reconocimiento, respeto, compromiso, confianza, todo eso en un solo concepto que lo entendemos bien, ¿no? No sé, ¿hay algún candidato mejor para sustituir a ese concepto? Porque claro, si no tenemos candidato y además lo apartamos, pues ¿cómo tiramos en muchas situaciones que nos encontramos en el día a día? Bueno, yo creo que es interesante entender el amor como lo definen pues Bell Hooks, Jesús Gómez, Paulo Freire, porque es un concepto que deja todas estas cosas que podemos pensar que son malas y que cuando se critica el amor se incluyen dentro del concepto del amor. Pues esto de la dominación, aprovecharse, todo esto, si lo dejamos fuera, no sé, ese concepto es muy útil, ¿no? ¿Por qué apartarlo? También hay una cosa que llama mucho la atención cuando critican el concepto del amor, y es que dicen que el amor puede llevar a la dependencia. La dependencia, cuando dicen dependencia, hablan de dependencia como algo negativo, ¿no? Si nos ponemos a pensar en por qué esta idea de la dependencia, ¿de dónde viene, no? Claro, por ejemplo, Judith Butler, que bueno, seguramente, no sé si es la feminista más conocida hoy en día en el mundo, pero si no es la más conocida, es de las más conocidas, dice que, bueno, que este concepto de independencia, ¿sí? De nada de dependencia de ningún tipo, claro, el origen de ese concepto es, pues, ella dice, el hombre blanco, clase media, heterosexual, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué estamos comprando cuando estamos diciendo que nada de dependencia? Porque, claro, al final, Judith Butler lo que dice es que hay que desterrar esa idea de nada de dependencia. Dice, los seres humanos estamos fabricados de manera que somos dependientes los unos de los otros, ¿no? Y dice que eso es algo positivo. Bueno, igual esta idea este concepto, esa palabra dependencia, igual a algunos os suena mal. Si queréis lo podemos decir de otra manera. Podemos decir que al final nos necesitamos los unos a los otros para poder desarrollarnos como personas. Claro, cuando apartamos esta idea de amor, entre otras cosas con el motivo de que, no, que esto lleva a la dependencia, claro, lo que estamos diciendo es que también estamos apartando esta idea de nos necesitamos los unos a los otros para poder desarrollarnos como personas. Y claro, ahí estamos creando un problema que a ver cómo lo arreglamos. No sé si os habéis fijado alguna vez en los ojos de los primates no humanos. Tienen algo muy especial. Hay, creo que 220 especies. Y, bueno, nosotros, los seres humanos, somos una especie, unos primates un poco especiales, porque si os fijáis, a los no humanos no se les ve el blanco del ojo. Y a nosotros sí. Y tanto en nuestro caso como en su caso, en ambos casos, son ventajas evolutivas. ¿Por qué? En nuestro caso, como seres humanos, es bueno que se nos vea el blanco del ojo. En el caso de los demás, también es una ventaja evolutiva. ¿Por qué? En nuestro caso, claro, si nos necesitamos los unos a los otros para desarrollarnos como persona, claro, lo que necesitamos es conectar con los otros. Y el blanco del ojo, ¿qué nos permite? Lo que nos permite es saber mejor a dónde está mirando la otra persona. Lo que nos permite es saber mejor qué está pensando. ¿Sí? Tenemos una teoría de la mente mucho más desarrollada que las demás especies. Nosotros construimos nuestras representaciones cognitivas no de manera aislada, sino de manera dialógica, ¿sí? Pensando qué está pensando el otro. Y claro, tener el blanco del ojo es algo ventajoso para nosotros, porque nos facilita pensar las cosas dialógicamente. Al final, todo ocurre en las interacciones,
Sí, bueno, aquí varios artículos, no es algo es algo que está muy investigado, o sea, no es una opinión. Al final todo ocurre en las interacciones. Y por eso es tan importante. Estamos en un contexto de comunidades de aprendizaje, escuelas, y es muy pertinente hablar del amor. ¿Por qué? Porque todo ocurre en las interacciones. En las interacciones se construye el aprendizaje instrumental. Se construye la autoestima, la amistad y el amor. Al final lo que nos interesa es crear sinergias, porque, claro, si una cosa funciona bien, mediante las sinergias lo que hacemos es que todo pueda funcionar mucho mejor. Bueno, tenemos muchos estudios, aquí simplemente he puesto alguno que otro, pero tenemos muchos estudios que nos dicen que las relaciones de calidad, las relaciones sociales de calidad, son fundamentales para la salud, tanto para la salud mental como para la salud física. Al final, fomentar las relaciones sociales de calidad es una cuestión de salud pública. Bueno, no sé si conoceréis este proyecto de la Universidad de Harvard. Llevan décadas estudiando el desarrollo de la vida y han llegado a conclusiones muy contundentes, y una de ellas es que las relaciones es lo que hace que seamos o no seamos felices. Las relaciones, si son de calidad, es mucho más probable que seamos felices, y si no lo son, pues es mucho más improbable. Pero, claro, y si somos más felices, también es una de las conclusiones a las que han llegado, es mucho más probable que tengamos buena salud. Va todo asociado, ¿no? Es lo que hablamos. En las interacciones se crea todo, y esas sinergias van ayudándose las unas a las otras o perjudicando las unas a las otras. Lo que pasa es que no es solo cuestión de salud mental, y todo esto también repercute en el aprendizaje instrumental y en el rendimiento académico. Sí, bueno, lo hemos podido oír en algunas ponencias que ha habido antes, y se ve muy claramente en la práctica. Cuando se trabaja bien en las relaciones, todo eso repercute en las relaciones, evidentemente, pero también en el rendimiento académico, en el aprendizaje instrumental. Al fin y al cabo, en las interacciones, lo que estamos haciendo es crear unas experiencias que tienen una repercusión enorme en el mapa genético. El mapa genético es como un bosque que vamos modificando dependiendo de las experiencias que tenemos. Y es interesante tener muy, muy en cuenta que todo esto comienza desde el minuto uno, desde los 0 años. Por eso, esto de que estamos hablando del amor no es para secundaria, solo para secundaria. Esto es para educación infantil, para educación primaria, secundaria y para toda la vida. Porque las interacciones van modificando lo que somos en el día a día desde 0 años. Por eso es interesante que tengamos muy presente que lo que tenemos que trabajar, lo tenemos que trabajar en el día a día. Hay cursos de una sesión, de varias sesiones, seguramente será más de varias sesiones que de una sesión. Hay cursos que funcionan muy bien, hay cursos basados en evidencias que son una pasada, muy recomendables, y si tenéis la oportunidad de organizarlo en vuestros centros, pues si son realmente basados en evidencias, pues merece la pena. Pero también tenemos que tener muy en cuenta que luego necesitamos que en el día a día esto se siga construyendo. Hay un concepto muy interesante de Judith Butler, que es la performatividad. La performatividad es algo que para que sea realidad hay que confirmarlo en el día a día. O sea, no vale que sea algo puntual, tiene que ir confirmándose en el día a día. Y de eso nos tenemos que encargar nosotros y nosotras en nuestros centros. Últimamente, en los últimos años, la revolución de la diversidad sexual es cada vez más visible.
esto de la libertad sexual va a costar, pero si hacemos las cosas bien, es un objetivo que vamos a ganar. Esto va de conseguir la libertad para decidir con quién estar, para decidir con quién no estar, o igual para decidir que no queremos estar con nadie en ese momento o en esa época. Sí, pero es la libertad de decidir. Seguro que os va a venir alguna vez alguien a decir, si decides esto es porque estás muy condicionado. Habría que preguntarle a esa persona que os está diciendo que estáis muy condicionados, a ver cuánto de condicionado está esa persona, ¿no? Esa persona que se pone por encima de vosotros para deciros que estáis condicionados a la hora de elegir, es un poco cutre, ¿no? Una persona que se pone por encima a decirte qué condicionado estás y tal, ¿no? Bueno, pero para ejercer esta libertad tenemos problemas muy gordos. El problema más gordo, por abreviar, es que tenemos un discurso coercitivo muy fuerte que no permite ejercer la libertad en el ámbito afectivo y sexual. Bueno, el discurso coercitivo evidentemente no es algo natural, es algo que se construye en un contexto sociocultural. Y este discurso coercitivo se expresa frecuentemente de manera violenta. Tenemos varios estudios que nos dan datos escandalosos. Por ejemplo, hay estudios que revelan que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido la violencia por parte de su pareja. 1 de cada 4 en Europa. 1 de cada 4 entre las mujeres que tienen más ingresos. Bueno, en Europa pues es esa la situación, ¿no? Pero además yo creo que tenemos, igual para quitarnos, no sé, la responsabilidad de encima, pero podemos creer que esto pasará. Esto que es cosa de generaciones ya más mayores, ¿no? Pero los estudios nos indican que son las más jóvenes las que corren más peligro de sufrir violencia. O sea que esto no va a pasar así sin más. Pasará si es que hacemos algo sobre ello. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el colectivo LGTBI. Los datos son incompletos y bueno, pues no tenemos datos así muy concretos, pero los datos que tenemos pues nos indican pues, lo mismo, ¿no? Que la violencia homofóbica y la violencia transfóbica se da en todas las regiones del mundo. Últimamente, en los últimos años, la investigación ha visibilizado que la violencia de género está estrechamente relacionada con un tipo de masculinidad. Se define como, en la literatura científica, como masculinidad tradicional dominante. Es el tipo de hombre que se aprovecha de la gente, que trata mal, que considera que debe dominar a las mujeres, incluso a veces mediante la violencia. No todos los hombres que clasificamos dentro de este tipo pues son violentos, pero sí todos los que son violentos los podemos clasificar dentro de este tipo. Este tipo de masculinidad no solo se tolera, sino que además genera mucha atracción. No solo se tolera, sino que genera mucha atracción. Es un tipo de masculinidad que tiende a la violencia y no por ello pierde su aura de aceptación. Es más, parece que la vinculación con la violencia hace ganar puntos a esta masculinidad. Y por supuesto esto contribuye a alimentar la violencia. Bueno, tenemos estudios cualitativos pues, publicados en revistas punteras, por ejemplo, en Violence Against Women. Tenemos estudios cualitativos. Este año se publicó en una revista de Nature otro artículo que desde un punto de vista cuantitativo confirma lo mismo, cómo hay una relación entre la atracción por la violencia y un tipo de masculinidad.
Bueno, pues para que este tipo de masculinidad machacante sea hegemónica, necesita que le demos de comer todos los días. No es una flor que crece en la nada. Crece porque le damos de comer. Esto lo hacen muchas películas, muchas series, muchas revistas, muchas canciones, por poner un ejemplo, ¿eh? No sé si os suena, ¿habéis visto esta? Es Peaky Blinders. Bueno, ahora hay gente que la está viendo. Hace poco leí en un periódico un artículo que se titulaba La erotización de Thomas Shelby. Thomas Shelby es el del medio, es el prota de la serie. Bueno, es un gángster. En el artículo decía que la autora decía que mucha gente le había hablado de esta serie de Peaky Blinders y le decían que estaba súper bien, que el Thomas Shelby era súper inteligente y que además era súper atractivo. Y bueno, pues se lo había dicho tanta gente que la autora dijo, bueno, pues me voy a poner a ver Peaky Blinders. Y empezó a verlo y claro, se dio cuenta que el Thomas Shelby el prota, era un tipo violento, muy seco, muy poco divertido. No habla casi. Yo creo que no es para nada entretenido. Y bueno, principalmente le interesa el poder. No tiene problemas para pasar por encima de la gente. Y eso sí, la serie intenta hacer creer al público que la chica de la serie, porque hay una chica de la serie, que es capaz que el tipo el Thomas Shelby, se enamore de ella y entonces la chica de la serie pues es la elegida que hace como que salva al tipo malo, ¿no? Y bueno, pues al final es la típica historia del chico malo con mochila, que se puede justificar todo lo que hace y que la chica de la serie puede salvar, ¿no? Bueno, de ese tipo de masculinidad estamos hablando, ¿no? No solo se construye en series, en películas, en revistas. También la construimos en el día a día, cuando decimos, mira este qué listo, ¿no? Que al final le ha robado el beso a la niña. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un chico que le ha robado un beso a una persona que no quería. O cuando de otra persona que no hace para nada ninguna coacción, decimos de esa persona, es que es un poco parado. ¿Sí? O por ejemplo, no sé si os suena este libro. Hace poco se mencionó este libro y este tipo de chico en un artículo muy interesante del diario feminista. Y bueno, este es el típico chico que dice que es un libro muy conocido, clásico, en el que el tipo de chico es el típico chico que dice que pasa de los estudios, se enfrenta al profesorado. ¿Sí? Pues de ese tipo de masculinidad estamos hablando, ¿no? Bueno, la escuela es un sitio muy adecuado para dejar de alimentar esta masculinidad tan perjudicial y promocionar otro tipo de masculinidad, que sea igualitaria, atractiva y transformadora. Porque también la investigación que se ha hecho desde los 90 revela que hay más de un tipo de masculinidad. No existe solo la machacante. Sí hay más de un tipo de masculinidad. No, la masculinidad no es un fenómeno homogéneo, inamovible. Se puede moldear y se puede transformar. Bueno, es cierto que existe, aparte de esta machacante, existe otro tipo de masculinidad que no es muy interesante, es que aunque no sea machacante, es gregaria, es subordinada, es la típica masculinidad que es el testigo mudo, que tiene una realidad enfrente que necesita que sea transformada, pero que este tipo de masculinidad no va a hacer nada. Este tipo de masculinidad no nos interesa. La que nos interesa es esa nueva masculinidad alternativa, que es igualitaria, que tiene un compromiso claro contra la violencia. Y se alía con otros hombres igualitarios y se alía con otras mujeres igualitarias. De todas formas, tenemos que tener muy claro que por una parte es imprescindible que sea igualitaria,
que tenga un compromiso claro contra la violencia, pero que eso no es suficiente. ¿Sí? La ética del amor es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos una ciencia del amor y necesitamos pues, también una estética del amor. Aquí estamos hablando de un término en disputa. Estamos hablando de quién es el guay. ¿Quién es el guay? Porque según quién es el guay, pues las cosas van a cambiar. Si el que trata mal es el guay, es un asunto malo, porque, claro, lo que estamos haciendo es que predomine algo perjudicial y que la gente se socialice en un entorno que va a fomentar la violencia. Claro, en cambio, si el que trata bien es el guay, las cosas cambian. Tenemos estudios que hablan de esto. Hablan de cómo la atracción y la violencia están muy unidos. Aquí, por ejemplo, este estudio de Bukowski y sus colegas, pues lo que dice es que los hombres atractivos son los que más atraen. ¿Sí? Esto en el estudio lo pudieron identificar. Aquí, por ejemplo, en este otro, las citas. Es sobre citas y atracción. Pues más o menos cuenta lo mismo, ¿no? Este libro, que si no lo habéis leído merece la pena leerlo, este libro lo que nos cuenta es que no es suficiente con que utilicemos el lenguaje de la ética, el lenguaje de esto es bueno. Es necesario que combinemos el lenguaje de la ética con el lenguaje del deseo. Es necesario que unamos lo bueno con la pasión. Sí, esto de que decíamos afectividad, pasión. Bueno, es un tema delicado, porque al final, si empezamos a mover esto, si empezamos a remover esto, estamos tocando cosas que a la gente le gustan mucho. Pero claro, cuando lo que te gusta mucho es perjudicial, pues merece la pena trabajarlo e intentar transformarlo, ¿no? ¿Esto cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos transformar estas situaciones, esta atracción hacia la violencia? Bueno, lo primero es no pensar que esto es cosa de otros, esto es algo que les pase a otros, solo a otros. Esto lo más probable es que ocurra en nuestro entorno y lo más probable es que a nosotros también nos ocurra. Es posible que resulte invisible al principio, pero bueno, eso no quiere decir que no exista, ¿no? Hay muchas cosas que parecían invisibles, pero bueno, según vamos alfabetizando la mirada, nos damos cuenta que existen y merece la pena cambiarlas, ¿no? Una vez que veamos estos asuntos, estos problemones que tenemos, es posible que optemos por trivializarlo, por decir, bah, no es para tanto. Es posible que optemos por justificarlo, por decir, bueno, la típica historia de la mochila, es que tiene una mochila y tal y cual, ¿no? Son excusas para no hacer lo que deberíamos hacer. También puede ser que sabemos que tenemos que cambiarlo, que no es algo trivial, que ninguna mochila justifica los malos tratos, pero puede que tengamos miedo de las consecuencias. Bueno, pues es algo que hay que hacerle frente, no solo, sino coaligándose, pero es algo que hay que hacerle frente. Puede pasar que digamos, bueno, le vamos a hacer frente y lo vamos a hacer juntos. Y puede ser que lo hagamos mal. ¿Por qué? Porque puede ser que tomemos medidas que no son eficaces. Entonces, bueno, es imprescindible que lo veamos, es imprescindible que queramos hacerle frente y es imprescindible que tomemos medidas que sean eficaces. Porque si no vamos a estar haciendo cosas que cuestan un esfuerzo y no vamos a obtener resultados. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, una de las cosas que sabemos a ciencia cierta es que trabajar el aprendizaje instrumental nos va a ayudar en este tema. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Por una parte, sabemos que bueno, la gente que está trabajando con fundamento no va a estar molestando a otras personas. Además, en muchas ocasiones habrá gente que cuando empiece a trabajar en algo con fundamento, pues igual empezará a trabajar en algo en lo que hasta entonces le ha resultado un poco ajeno
Se va a sentir cómodo en un terreno y igual se va a poder apartar más de otros terrenos. Pero además, tenemos estudios que nos dicen que cuando estamos trabajando el aprendizaje instrumental, lo que estamos también es promoviendo actitudes prosociales, es decir, que estamos avanzando hacia esa otra masculinidad alternativa. Otro punto que me imagino que durante el día habréis oído más de una vez, el bystander intervention, es algo imprescindible. Cuando el profesorado es consciente de que es su responsabilidad parar las agresiones, es posible que malinterprete esta responsabilidad. Es posible que crea que parar las agresiones es algo que le corresponde solo al profesorado. No sé, imaginaos que decidimos que, bueno, voy a parar las agresiones y voy a ponerme a echar broncas a diestro y siniestro. Bueno, por una parte, eso pues enseña que, bueno, pues esa persona por lo menos está concienciada con que hay que parar esto, pero echar broncas no siempre es productivo. Incluso puede ser contraproducente, puede ser que le estemos dando puntos de guay a esa persona que se está haciendo el guay mientras se enfrenta al profesorado. Entonces, tenemos que ir a analizar qué es lo que le da la gasolina a esas actitudes agresoras. Y, bueno, lo que está claro es que lo que le da de comer a esas actitudes, a esas masculinidades machacantes, es el público. El público que, bueno, puede que acepte esas agresiones, puede que se resigne o puede que incluso admire esas agresiones, ¿no? Por lo tanto, ahí está la clave. Es en el público. Sí, ese testigo mudo. Eso es, bystander intervention. Esta gente que se queda de testigo mudo, eso es lo que hay que activar, ¿no? Porque al final, esta persona que está agrediendo, si ve que por agredir se queda sola, no lo va a seguir haciendo. Es cuestión de tiempo. Nadie puede estar tan solo como una persona que se queda sola porque la gente le ha apartado porque agrede. Si trabajamos eso, vamos a conseguir que esas actitudes se queden sin el alimento que necesitan para seguir funcionando. Lo que tenemos que hacer es cambiar el relato. Tenemos que desenmascarar el discurso coercitivo. Tenemos que hacer ver que esa gente no son unos guays, lo que son unos cutres y unos cobardes, porque claro, tenemos que ver esta gente a quién agrede. No agreden a cualquiera, agreden al que creen que pueden agredir. ¿Sí? Pillan al que pueden y al que no, no. Y bueno, pues eso es de cobardes, ¿no? En cambio, esta idea del chivato. Cuando una persona ve algo pues como una agresión y lo cuenta para que se pueda resolver, eso no es un chivato, eso es un valiente. Entonces de eso va. Cuando estamos diciendo que hay que cambiar el relato, va de eso. ¿Sí? De cambiar la manera en la que interpretamos las situaciones. Esta gente que gana su popularidad tratando mal y luego presumiendo de ello, tenemos que desenmascararlos y tenemos que hacer ver pues, que son unos cobardes y que son unos cutres. Hay que trabajar la amistad de manera consciente. La gente que quiere alejarse de ese tipo de masculinidades pues machacantes, claro, eso no lo puedes hacer solo. Para eso necesitas nuevas interacciones y para eso necesitas amistad. Por eso es interesante trabajar la amistad explícitamente. También es interesante crear oportunidades para la reflexión. Este es un estudio también muy interesante en el que, bueno, pues, se demuestra que trabajar la memoria de nuestras experiencias pues, hace que se creen oportunidades nuevas para que en el futuro podamos tomar decisiones mejores que sean más beneficiosas para nosotros, ¿no? Necesitamos que el profesorado esté bien formado, esté cohesionado, tenga un liderazgo democrático,
que esté determinado a cambiar las cosas, y tenemos que tener claro que no nos podemos quedar en acciones puntuales, porque esto no funciona. La clave es el día a día. Y repito, insisto, hay que empezar desde infantil. ¿Todo esto cómo se lleva a la práctica? Pues, bueno, ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Estamos en un marco muy interesante en el que la investigación es aplicada y aquí tenemos los instrumentos. Estamos hablando de utilizar grupos interactivos. En grupos interactivos no estamos trabajando solo el aprendizaje instrumental, estamos trabajando también la amistad, las nuevas interacciones, ¿sí? Lo mismo en las tertulias dialógicas, lo mismo en la biblioteca tutorizada, en el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, en el club de valientes. Bueno, ya son las 8 menos 10. Hay que ir terminando. Y bueno, no quería terminar antes sin mencionar una cosa que Paulo Freire subraya y yo creo que es muy interesante. Lo leo. Dice Paulo Freire, no hay palabra verdadera que no sea al mismo tiempo praxis, por lo tanto, hablar de verdad significa transformar el mundo. Lo que nos está contando aquí Paulo Freire, por lo menos yo así lo entiendo, es que, no sé, yo he visto escuelas en las que trabajan mogollón y no tienen ningún resultado. O sea que la clave no es solo trabajar y trabajar. He visto escuelas y no solo escuelas en las que se habla mucho, pero luego esto no se lleva a acciones. Claro, esto no sirve para nada. Paulo Freire lo que nos está diciendo es que necesitamos esta teoría, este pensamiento, esta reflexión con fundamento, con base, y esto necesitamos unirlo a las acciones. Tenemos que unir la palabra y las acciones. Porque al final, bueno, una buena enseñanza marca la diferencia y una enseñanza excelente puede transformar vidas. Bueno. Vamos a terminar. Espero que haya sido un día enriquecedor para todas y todos. Espero que todas y todos nos llevemos algo del día de hoy que nos sirva para que cuando volvamos a nuestras escuelas seamos capaces de ver por dónde vamos a encaminarnos para seguir transformando nuestra escuela. Y bueno, si no nos vemos en la cena de hoy, si no nos cruzamos en algún otro sitio, pues nos vemos el año que viene en Cuenca. Hasta pronto, mucha suerte. Ondo seguir.